Bueno, chicos, buenos días. Una vez más nos vemos entonces para trabajar el componente numérico. Esta vez vamos a hablar entonces de esa actividad número 4, que es la única que nos falta. Tener en cuenta entonces que en esta clase ya ustedes empiezan a enviar, después de esta clase ustedes empiezan a enviar trabajos. Sí, recuerden que la fecha límite para esto es el día viernes. Los que entregan en físico entonces tienen en la mañana de 8 a 11, pero los que entregan virtual tienen hasta medianoche. ¿Listo? Vamos a comenzar entonces. En esta clase vamos a tener la intervención del docente Jair y vamos entonces a hablar lo que nos falta de la ecuación de la recta, de las líneas paralelas, perpendiculares. ¿Listo? Y vamos a terminar hablando de algo que se llama perímetro en el plano, que es con lo que complementaríamos esos temas de la actividad para desarrollar la actividad número 4. ¿Listo? Entonces vamos a darle el paso al profe Jair para que él nos explique lo que tenga que explicarnos en su actividad. ¿Listo, Jair? Hola, Jair, activa el micrófono, por favor. Sí, sí, ya lo activé. Bueno, buenos días para todos. Entonces hoy vamos a trabajar pues la parte que corresponde a tecnología informática. Me imagino que ustedes esa parte ya la trabajaron. Es una parte pues donde tenían que hacer una lectura. ¿Alguien se acuerda o me puede decir de qué se trataba esa parte de tecnología informática? ¿De este salón o de cualquier otro salón? De los derechos de autor, muy bien. Y ¿qué investigaron o qué les llamó la atención sobre eso de los derechos de autor? Sobre cuándo se vencían ciertos derechos. ¿Qué más nos puede complementar sobre eso? Por allá vi cómo le fue en el salón de Juan Carlos, también cómo le fue a los chicos con el tema de tecnología sobre los derechos de autor. Por aquí dice una chica que le fue más o menos. Más o ¿Por menos. qué? Ah, pero que no sabe por qué. Que le fue más o menos y no sabe por qué. Bueno, esperen, yo busco aquí la guía y vamos a mirar. Vamos a hacer un recorrido entonces por la guía. A ver qué fue lo que le pasó a la estudiante que le fue más o menos. Les voy a descargar aquí la guía para mostrar entonces esa parte que ya nos está diciendo allá. Listo. Les vamos a mirar la guía entonces, qué fue lo que no pudieron entender o hacer de la guía. Vamos a mirarla acá.
Entonces, esta es la guía, la guía de aprendizaje, donde decía pues lo que ustedes tenían que realizar. Vamos a bajar la parte de tecnología. Bueno, aquí. Esto era lo que nos correspondía. Entonces, en esa guía estábamos hablando de lo que era pues un derecho de autor, que era la propiedad intelectual, los tipos de propiedad intelectual que hay, todo eso lo estábamos hablando ahí. Entonces, en esos tipos de propiedad intelectual están los derechos de autor, están lo que son las patentes. ¿Quién me puede decir qué investigó o qué entendió de lo que es una patente? Por ejemplo, en estos momentos que tuvimos esa pandemia, ustedes vieron que los otros países estaban compitiendo. Estaban compitiendo por patentar ¿qué? ¿Una qué? Una vacuna. ¿Qué más dicen los otros chicos por allá por los otros salones? ¿Qué entendieron sobre una patente? Viviana o por allá Juan Carlos y Jorge. Aquí brillan por su ausencia. Bueno, entonces en eso de la patente, si nosotros pudimos observar ahora, cuando estuvimos en la pandemia, los países estaban, digámoslo así, peleando por patentar una vacuna. Entonces, ahí estuvieron varios países, pues, en esa investigación y algunos lograron patentar la vacuna. Usted mira, si miramos, hay varias vacunas. Entonces está la Pfizer, está Sinovac, hay varias vacunas que ya han patentado. ¿Quién me dice que es una marca? ¿O qué marcas conocen? ¿Qué es una marca? Según la investigación que ustedes tuvieron ahí en propiedad intelectual. Acá en Bello hay muchas. En Puerta del Norte más que todo. Háblenme de alguna marca. ¿El éxito es una marca o no es una marca? Sí, ¿qué le pasa a usted? ¿Qué le pasa a usted si monta, por ejemplo, un almacén con el mismo nombre del éxito? ¿Pero qué le pasa a usted? ¿Ahí que está invadiendo? Bueno, ahí va a tener una demanda porque eso es una marca propia. Es una marca propia que usted no la puede utilizar para hacer cosas diferentes o para montar negocios diferentes. Son marcas propias y así existen muchas. Está Falabella, El Éxito. De ropa ustedes conocen mucho. Adidas, Nike. Ustedes saben qué les pasa a las personas, por ejemplo, que utilizan esas marcas para hacer cosas diferentes. Van presos. Entonces, esas marcas son marcas registradas. Entonces, ahí tenía, aquí también en la lectura, está que nos abarca el derecho de autor, que están los derechos patrimoniales, los derechos morales. ¿Qué derechos proporciona el derecho de autor? Me imagino que ustedes hicieron pues como toda esa lectura. ¿Por qué es importante respetar los derechos de autor? Inclusive ahí en la guía, yo les puse un video como para que lo vieran y tenían una actividad que era consulta y copia la respuesta en tu cuaderno. ¿Qué derecho otorga el derecho de autor? ¿Qué sucede cuando se acaba el derecho de autor? ¿Cómo se obtiene el derecho de autor? ¿Cuáles son las obras que protegen los derechos de autor? ¿Qué entiende por obra y qué significa el símbolo que está allí? ¿Alguien me puede decir qué significa este símbolo? Entonces, copyright, muy bien, copyright. Entonces, esa era como la actividad de lo que ustedes tenían que realizar ahí en esa guía. Vamos a reforzar eso aquí con una pequeña presentación.
es algo cortico, esta presentación es muy corta, pero entonces miremos más o menos pues de qué se trata. Bueno, entonces, el derecho de autor es la expresión del derecho de autor. Se utiliza para describir los derechos de los creadores sobre sus obras literarias y artísticas. Entonces, cuando hablamos de derechos de autor, nos referimos a todo eso. Por ejemplo, si usted saca o usted escribe una canción y resulta que este amiguito vio que esa letra suya era muy bacana y él se coge esa letra, ahí está atentando sobre qué. Está atentando sobre los derechos de autor, ¿cierto? Es como, por ejemplo, usted coger una canción de J Balvin, por ejemplo, y venir y reproducirla por acá sin autorización de J Balvin. Ahí está atentando contra los derechos de autor. Y eso da cárcel. Eso da cárcel cuando uno utiliza esos derechos de autor sin autorización. Entonces, ¿qué cubre los derechos de autor? Las obras que se presentan, que se presentan la protección por derechos de autor van desde los libros, música, pintura, esculturas, películas, hasta los programas informáticos, las bases de datos, los anuncios publicitarios, los mapas y los dibujos técnicos. Miren que todo esto tiene derechos de autor. Un programa de estos que ustedes ven en los computadores también tiene derechos de autor. Si ustedes ven, por ejemplo, al dueño de Facebook, al dueño de Instagram, todos esos tienen unas políticas donde abarca todo eso de propiedad intelectual y abarca todos los derechos de autor. Por eso, muchas veces cuando ustedes utilizan el Facebook o el Instagram, que son como los que más utilizan, si ustedes hacen cosas indebidas, inmediatamente las cuentas se las van a cerrar. Miren lo que le pasó a la Liendra. A la Liendra le cerraron el Instagram por eso, porque atentó ahí sobre los derechos de autor. Quería ganar público a costa de otras personas y eso no se puede hacer. Por eso todas esas páginas tienen unas políticas donde usted tiene que, cuando se va a registrar, tiene que aceptar esas políticas. Si usted está de acuerdo con eso, lo permiten que usted pueda continuar inscribiéndose. Entonces ya saben que todos estos derechos de autor, miren todo lo que cubre. Derecho de autor apenas no es para la música. Ya sabemos que es para un libro también. Si usted escribe un libro, yo no puedo venir a reproducir ese libro sin autorización suya porque estoy atentando por los derechos de autor. Lo mismo con la música, con la pintura. Con la pintura también se ve mucho eso, la pintura y la escultura. Miren ahí las gordas de Botero. Que vaya usted a hacer una gorda a sí mismo y a publicar eso, se embala porque va a tener problemas con el autor de esa escultura o el creador de esa escultura. Entonces, todas esas cosas tienen sus derechos de autor. Lo mismo las bases de datos. Quizás cuando hablan de bases de datos, cuando ustedes le hablan de bases de datos, ¿a qué se piensan ustedes que uno se está refiriendo? ¿Quién me puede decir? Cuando yo hablo de bases de datos, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Sí saben qué es una base de datos? ¿Quién me puede decir qué entiende o qué es una base de datos? ¿Qué entiende por una base de datos? ¿O qué conoce de una base de datos? En cualquiera de los otros salones o los que estén en la casa. Entonces, cuando nosotros hablamos de base de datos, nos referimos a todo el almacenamiento que hacen las grandes empresas. Entonces, por ejemplo, digamos que el Éxito maneja una base de datos para almacenar todos esos productos que le llegan. O sea, y en esa base de datos ellos tienen un inventario donde almacenan toda la información de los productos que llegan y así son los bancos, así son las grandes empresas, pues todas esas empresas utilizan bases de datos. Y esas bases de datos también entran ahí. Yo no puedo coger esa base de datos del Éxito donde
muchas personas ingresan a hacer sus compras, robarme esa base de datos para empezar a hacer otras cosas. Eso no se puede hacer. Entonces esas bases de datos también son, digámoslo así, de alguna manera son bases de datos blindadas, que apenas tienen información los dueños de esa empresa como tal. Bueno, las licencias o Creaticon también son importantes. Aquí este tipo de licencias los ve mucho uno cuando uno ingresa, yo no sé si ustedes han puesto atención o han revisado que cuando uno ingresa a una página, uno en la parte de abajo, por ejemplo, cuando está leyendo un libro, alguna cosa, uno ve estos símbolos. ¿Alguno lo ha visto cuando ha estado echando esa vista en las páginas o ha estado buscando? ¿Sí lo han visto? Entonces, todos estos símbolos tienen que ver con licencias Creative Commons. Hay unas licencias, hay unos símbolos que permiten pues que esas licencias sí se puedan utilizar. Entonces, así, pues ahí no las alcanzamos a ver porque están pues muy pequeñas, pero hay unas que tienen atribución, hay unas que son no comercial, hay unas que no son derivadas y hay unas que se pueden compartir. Entonces, de acuerdo a estos símbolos que tenemos allá, es que se pueden utilizar esas licencias Creative Commons. Entonces, eso pues era lo que estaba por ahí como en esa guía de aprendizaje. Recuerden que cuando nosotros realizamos la guía de aprendizaje, tratamos de en esos temas que a ustedes van a leer, darles como la información como concreta y muy sencilla para que ustedes puedan entender los temas y tratar de no colocarles tampoco mucha actividad. La idea es que ustedes ese tema de tecnología, de derechos de autor, ustedes lo conozcan, sepan de qué se trata y por qué se habla de eso, del derecho de autor y de la propiedad intelectual. Creo pues que con esa información que tenían en la guía, con esta información que yo les acabo pues como de dar y aclarar, si alguien no ha terminado la guía, no tenga pues como dificultad por eso. Recuerden tampoco que ustedes no se pueden quedar apenas con lo que está en la guía, ustedes tienen que profundizar, hay que consultar un poco más de lo que está en la guía para yo poder hacer una buena entrega de guía. Entonces, eso era como lo que les quería compartir de esta guía. No sé si tengan preguntas, dudas o aclaraciones en los otros salones, si pudieron realizar bien esa guía, si tuvieron alguna dificultad. Entonces tenemos unos 3 minuticos como para realizar esas preguntas, darle la respuesta y darle paso a la compañera Viviana para que continúe con lo de matemáticas. Entonces, si tienen alguna pregunta, por favor la realizan. De acá del salón, ¿alguno tiene una pregunta? ¿Todo queda claro? ¿Todos hicieron la actividad? ¿O alguien no ha hecho, quién no ha hecho la actividad de tecnología informática todavía? No está de más ya ir preguntarle al chico que hay en línea, Santiago Aguirre, a ver si tiene alguna inquietud también con respecto a tu actividad. Ah, bueno, Santiago Aguirre, que fue el que dijo que realizó la actividad, pero que no le quedó claro. Si tienes alguna pregunta. No, profe, todo claro. Ah, bueno. Entonces, Vivi, si quieres, ya puedes empezar con ellos. Por acá, pues, tampoco nadie dijo nada. Entonces, asumo que ya todos realizaron esa guía. Déjame, yo les comparto aquí.
Bueno, chicos, antes que nada, entonces recordarles, la clase pasada trabajamos sobre ecuación de la recta, las líneas rectas en el plano, ¿cierto? Que pueden ser expresadas mediante una ecuación. Un momento. Que era esta, y igual a mx más b. ¿Listo? Ahora, hoy vamos a hablar entonces, como les dije, de rectas paralelas y perpendiculares. Pero de cada salón vamos a elegir un estudiante. ¿Cómo lo vamos a elegir? La profe Mónica y yo tenemos un marcador que vamos a empezar a rotar al tingo, tingo, tango. ¿Listo? Y vamos a mirar entonces quién sale. Oni, ¿me dices cuándo? No sé si allá se ve ese recuadro amarillo. Sí, ahí sale. Ahí sale. Pero no sé cómo eliminarlo. Espérame, Mónica, por favor. Y lo que no quiero es que salga ese recuadro. Vamos a mirar. A ver si así. Como les dije, vamos a empezar al tingo, tingo, tango. ¿Listo? Tingo, 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 tango. Sin tirarlo. Bien pueda. Cójalo y sale, no hay problema. Listo. Moni, ¿ya tiene representante allá? Sí. ¿Cuál es su Acá nombre? tenemos representante. Sara. Sara es la representante del 202. ¿Y quién hay allá? Geraldine. Geraldine, del laboratorio. Listo. Ahora, con el marcador en la mano vamos a ver qué representante de cada grupo gana. Listo. Es tan sencillo como esto. Ayudarle a ese animalito a que se coma su manzana. ¿Sí? Con marcador en mano, empiece. ¿Quién nos manda? Ayúdenle, le pueden ayudar, claro. Ayúdenle, que ustedes le pueden ayudar. Arriba, izquierda, arriba, izquierda, derecha, eso. Baje. Bueno. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Ahí sube. Sigan. Sube izquierda. Izquierda otra vez. Aquí ya terminaron. A ver, yo veo cómo les falla. Espere. Vale. Izquierda. Izquierda nuevamente. Listo, Billy.
Listo, Viviana, por acá ya. Listo, muestren, muestren. Voltea camarita. Sí, ahí sí es Viviana. Sí. Listo. Bueno, escribí un poquito, pero sí alcanza a notarse una que otra línea. Bueno, la idea entonces consiste en tener un poquito más de agilidad, aunque el salón de acá, eso terminó en bombitas. Esto para las instrucciones están buenas. Esto se llama trabajo en equipo, ¿cierto, profe Mónica? Sí, claro. Listo. Jair, vamos para el desempate. Vamos. ¿Tú qué haces con él? Vamos a seguirlo rotando. Pero no lo tiren. Pero sin tirarlo, listo. Una, dos y tres. Tingo, 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 tango. Ya. Te a ti, venga bien pueda. No, yo te vi a ti con él. Salga pues. ¿Cómo se llama él? Sebastián, salga pues. Listo, ¿quién quedó allá? Susana. Listo. No. Calmado, calmado. ¿Me dices cuándo, Mónica? Y gira por favor la cámara. Ya estamos listos y activados. Giren la cámara por favor para que ¿La giramos? vamos a ver. Viviana, ¿giramos que la cámara? Por favor, para que no vean por dónde se están yendo ellos. Hágale que ya. Me hace favor, le lleva a la profa Mónica, que la tiene en rojo. Moni, ahí te mandé un marcador negro. Listo. A la 1. A las 2. Y a las 3. Ya. La E a llegar a la S. De la E para llegar a la S. El borrador. Listo. ¿Cuál fue la dificultad ahí? Viviana, por acá ya. Por acá también, ya habían terminado hace rato. Pero primero fue acá. ¿Sí? No, primero fue acá. Yo estaba devolviendo las diapositivas que se habían pasado. Listo. Aquí lo tienen.
¿Qué es lo más difícil ahí en ese tipo de acertijos? En ese tipo de juegos. Cuando coge el camino que no es. Listo. ¿Ese estuvo más fácil o más difícil? ¿Qué? Estaba fácil. Yo no puedo creer que estuviera difícil, pues. Listo, chicos. Este es un simple juego que podemos incluso practicar con nuestros hermanitos o con los niños más pequeños, si tenemos en casa, incluso con sobrinos. Y trata entonces de temas que están relacionados con lo que estamos viendo y prácticamente lo vemos muy a menudo, ¿sí? Líneas paralelas y líneas perpendiculares. ¿Listo? Paralelas, por ejemplo, estas de arriba con estas de abajo, son las que van en la misma dirección. Otro tipo entonces de rectas que sé que hemos visto es este. Esto lo llamamos como, ¿quién me recuerda cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? ¿Quién me recuerda cómo se llama eso? Nadie. ¿Pero lo han visto o no lo han visto? Ah, eso es como no, eso es una ilusión óptica. Listo, para que lo tengamos en cuenta. Ahora, como les he dicho, vamos a trabajar en esta parte de la guía las líneas paralelas y las líneas perpendiculares. ¿Listo? Paralelas, por ejemplo, en la escalera, esta recta AD es paralela a CD. ¿Sí? Pero tenemos otras, por ejemplo, estas que se hacen acá en la mitad, que mire que vale 30 centímetros, son perpendiculares a quién. Por ejemplo, esta es perpendicular a CD o es perpendicular a AB. Ahí tenemos entonces los dos conceptos, ¿cierto? Y que vemos que es un elemento que incluso en nuestra vida cotidiana es muy común y es hecho con líneas rectas y con líneas paralelas. ¿Listo? Las paralelas, entonces, como les dije, son rectas que van en la misma dirección y se simbolizan con estas dos rayitas. ¿Listo? Esas dos rayitas significan que es paralela. Ahora bien, miren que puede ir tanto verticales como horizontales. Y podemos entonces decir que la recta AD es paralela a la recta CD. O podemos decir que la recta EF es paralela a la recta GH. ¿Listo? Ahora, mire que aquí entonces les puse incluso que yo les marcaba con una flechita para indicar la dirección en la que iban. Pero ustedes pueden tomar perfectamente BA. Es que la recta AB es lo mismo que la recta BA. Listo, para que lo tengan en cuenta. ¿Qué son las rectas perpendiculares entonces? Son unas rectas, ¿cómo podría yo describir eso? Según esos elementos que hay ahí, ¿cómo podría yo describir una recta perpendicular? Con sus palabras. Porque aquí dice, son dos rectas que coinciden o que se cortan en un punto formando un ángulo de 90 grados. Efectivamente, aquellos que terminan, usted me pudo haber dicho, es aquella que termina en una esquinita. Puede ser, ¿cierto? ¿Sí? Entonces tenemos esas líneas perpendiculares que se simbolizan con esta cosita que es similar a una T como al revés, ¿sí? Como para que lo entiendan de esa manera. Eso significa ser perpendicular. ¿Listo? Tenemos entonces que AB y CD se intersectan formando ángulos rectos.
AB es perpendicular a CD. Miren la gráfica. AB es perpendicular a CD. ¿Listo? Ahora, una característica muy importante y es la que más nos importa a nosotros es que es cuando comparamos sus pendientes. ¿Listo? Entonces, sí y solo sí, esas pendientes. Ojo que cada uno, estamos hablando de dos rectas. Entonces, cada recta va a tener una ecuación diferente. Pero cuando miramos las pendientes, esas pendientes, si son iguales, entonces son paralelas. ¿Listo? Pero cuando son inversas y además de ser inversa, cambia el signo, entonces son perpendiculares. Ojo con esa condición. Es inversa, o sea, por ejemplo, si es... Yo muevo esto de acá. Si, por ejemplo, M es igual a 3, entonces la pendiente de la otra recta es, como este era positivo, la otra debe ser como negativo. Como este es 3, la otra debe ser 1/3. Ahora bien, si mi pendiente 1 es, por ejemplo, -5, ¿cómo es la pendiente 2? Estamos hablando de perpendicular. ¿Cómo sería la pendiente 2? Que por ahí es que quiero que empiecen a trabajar, porque en eso consiste esa actividad número 4. Repito, si la pendiente 1 es -5, esa pendiente 2, ¿cómo queda? Vamos a mirar, por acá hay alguien que me dice 5. ¿Qué pasa con el signo? Cambia. La primera me la dieron negativa, esta segunda debe ser ¿cómo? Positiva. Cuando me dicen el inverso, recuerden que el inverso de un número es ese mismo número, pero en forma de fracción e iría en el denominador. O sea, ese número va abajo. Y arriba, ¿quién ponemos? A un 1. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Y al revés. Si está abajo, pasa arriba. Y si está arriba, pasa abajo. 5 dividido 1 da 5. ¿Listo? Si nos dieran pues el caso de que es una pendiente, por ejemplo, en una fracción. ¿Me hago entender? Mónica o Jair, me hacen un favor. Yo estoy mostrando el tablero. Sí. Ahí, ¿alcanzan a ver? No, todavía nada. Donde dice Zoom y e-consejo, vea participantes y miras la cámara, por favor. Pero es acá. Ya. Viviana ya. Listo. En ese mismo orden de ideas, entonces vamos a hablar de rectas, de este tipo de rectas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas rectas? Perpendiculares. Ya sabemos que M1 es inversa a M2. ¿Listo? O sea, que las dos pendientes son inversas. ¿Listo? Si M1 es 1/3, entonces M2 es, primero, esta era positiva, ¿cómo es acá? Negativa. Estaba 1/3, ¿cómo sería acá?
muchos Sebas pondrán 3 sobre 1 y es totalmente válido, porque eso es igual a ¿quién? A menos 3. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Se cambian el orden. Si está en denominador, pasa al numerador. Si está en numerador, pasaría al denominador. ¿Listo? Mientras que las paralelas, esto pasa en la perpendicularidad, pero en las paralelas, M1 es igual a M2. Por ejemplo, si la pendiente M1 es 2, entonces la de M2 también debe ser 2. Acá no cambian de signo, no cambian de posición. Tienen que ser iguales. Por ejemplo, una ecuación que cumpla con esto es y igual a 2x más 1. Miren que este es la pendiente. ¿Listo? De otra, y igual a 2x menos 3. Tiene la misma pendiente. Este es el numerito que debe ser igual. ¿Listo? Para que me entienda. ¿Quién me da otra ecuación que sea paralela a esa? ¿Quién me dice? Santiago, en casa, o los del laboratorio, por favor, que me digan otra ecuación paralela a esa que tenemos ahí. Estamos hablando de que una ecuación es paralela cuando tienen las mismas pendientes. ¿Listo? Una ecuación paralela a esta. ¿Quién me dice? Ya sé que empieza por y igual a ¿quién? A 2x. Porque la pendiente es 2. Aquí ya le puedo poner otro número. Es más, lo puedo dejar solo 2x y sigue siendo paralela. Listo, para que lo tengan en cuenta. Mientras que las perpendiculares, entonces serían, por ejemplo, y igual a 1/3 de x más 3. Esta es una. Esta. Y tenemos entonces su perpendicular que sería y igual a menos 3x menos 2. Esta pendiente es diferente a esta. Son inversas, por lo cual son perpendiculares. Listo. ¿Entendido esto o hay alguna duda? Porque este tipo de cosas son las que vamos a encontrar en esa actividad número 4. Listo, por eso quiero que quede muy claro para que puedan comprender. Ahora, en la guía, yo les puse este ejercicio que decía, hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto P, menos 2, 1, y es paralela a la recta que pasa por los puntos A, menos 3, menos 2, y B, 4,2. ¿Listo? Resulta que para hacer eso, lo primero que yo tengo que hacer es recordar la clase anterior. Y esa clase anterior... Cuando se va para el tablero. La pendiente. Entonces, encontramos, bueno, antes de encontrar la pendiente tenemos que llamar x1, y1 a ese primer punto y x2, y2. ¿Qué necesitamos, chicos? Encontrar la pendiente de estos puntos A y B. Ahí ven mejor. Encontrar la pendiente de esos puntos A y B. Qué pena, me quito el tapabocas, pero ustedes están un poquito más alejados. Cuando encontramos esa pendiente, nos damos cuenta entonces que debemos, ¿cierto?
Como me dicen que hay una ecuación que pasa por el punto P, esa debería ser la primera ecuación. Pero me dan los valores de los puntos de esa segunda ecuación. Entonces, por eso llamo M2 a esa segunda pendiente, porque estamos hablando de la segunda ecuación. Encuentro la pendiente y me doy cuenta que son 4 séptimos, ¿sí? 2 menos menos 2, entonces 2. Menos por menos da más. 2 más 2, 4. Y aquí abajo lo mismo, menos por menos da más. 4 más 3 da 7. Por eso me da 4 séptimos. Ahora, como es una recta paralela, ¿cómo son sus pendientes? ¿Cómo son las pendientes de una recta paralela? Iguales. Entonces, como M2 es 4 séptimos, eso es igual a M1. ¿Sí? O sea que la pendiente de la recta 1 también es 4 séptimos. Listo. Entonces ya nos queda un ejercicio prácticamente como lo hacíamos en la actividad número 3, que teníamos la pendiente y un punto. Listo. En los cuales nos remitíamos a la ecuación, entonces acá les recuerdo, M2 es 4 séptimos, y nos íbamos a la ecuación Y menos 1 igual a 4 séptimos de X menos X1, que en este caso era menos 2. Listo. Despejamos esa Y nos damos cuenta entonces que mi ecuación es 4 séptimos de X más 15 séptimos. ¿Listo? Tenemos la ecuación que nos están pidiendo para que lo tengan en cuenta. Hasta ahí es todo lo que nos piden. ¿Listo? Vamos a ver un videíto. Espérenme, por favor. Dejar de compartir, luego compartir. Se escucha. Dice, determinar si las rectas 3y más 2x igual a 9 y 2y igual a menos 8 y 12y igual a menos 8x menos 5 son paralelas. Lo copian, por favor, y vamos a esperar ahí para ver qué es lo que hacen en el video y luego les doy el espaciecito de que lo terminen de copiar. ¿Listo? Ay, tortilla. ¿Listo?
Listo. Repito, determinar si las rectas 3y más 2x igual a 9 y 12y igual a menos 8x menos 5 son paralelas. Listo, vamos entonces a escuchar. Y más 2x igual 9, 12y igual a menos 8x menos 5 son paralelas. Para determinar si son paralelas, estamos hablando de esta situación, tenemos ¿cierto? Un sistema de coordenadas y hay dos rectas, que en este caso la estoy dibujando paralela, L sub 1 y L sub 2. Si son paralelas tienen la misma inclinación, ¿cierto? Tienen el mismo ángulo de inclinación, por lo tanto significa que sus pendientes tienen que ser iguales. Así que si quiero saber si estas rectas son paralelas, debo preocuparme de determinar si las pendientes son las mismas, pero también fijarme de que los coeficientes de posición que corresponden a estos puntos donde intersectan al eje de las y sean distintos. Entonces en la primera ecuación tenemos 3y más 2x igual 9 y lo que voy a hacer es despejar y para dejarlo en forma principal 3y. Aquí quiero hacer una aclaración. Cuando él se refiere ahí, sería esa y que nosotros trabajamos. ¿Listo? Es igual entonces a menos 2x más 9 y la y tiene valor menos 2x más 9 dividido 3. Esto entonces me permite sacar una primera pendiente que es menos 2 dividido 3, menos 2 tercios. El coeficiente de posición es 9 dividido 3, o sea, al efectuar esta división, 3. Ahí tenemos de la primera recta la pendiente y el coeficiente de posición. De la segunda recta, que es 12y igual menos 8x menos 5, despejo y, que va a ser igual a menos 8x menos 5 dividido 12. Y lo mismo que el caso anterior, saco la pendiente y el coeficiente de posición. La pendiente, que es el coeficiente de la x, es menos 8 dividido 12, donde puedo simplificar por 4. 4 por 2, 8, 4 por 3, 12. Y el coeficiente de posición, a ver, aquí puse pendiente m sub 1, en realidad es m sub 2, ¿cierto? Porque la primera le pusimos m sub 1, m sub 2. Lo mismo que el coeficiente de posición, n sub 1, ahora n sub 2. Y el coeficiente de posición corresponde al valor menos 5 dividido 12. Vemos entonces que la pendiente tiene el mismo valor y los coeficientes de posición son distintos. Por lo tanto, estas rectas sí son paralelas. Chicos, aquí me voy a devolver entonces. Determinar si la... Vemos entonces que la... Lo que deben hacer es despejar de cada ecuación. Mire que aquí se las dan como una ecuación general. 3y más 2x igual a 9. Y se despeja de tal manera que nos quede como la ecuación que nosotros hemos venido trabajando. Y igual a mx más b. ¿Sí? Donde m ya sabemos que es nuestra pendiente. Eso fue lo que él hizo acá. Aquí en esta fracción, si usted gusta, puede... Déjenme aquí un momento. Ya les voy a facilitar ese mismo pantallazo. Jair, ¿están viendo el pantallazo de nuevo? Vivi, no. Déjame.
Ahí ya. Ya voy, espérame. Aquí. Ustedes en esta parte, déjenme, yo veo qué grosor tiene esto. Listo. En esta parte de aquí, ustedes perfectamente pueden escribir menos 2 sobre 3x más 9/3. O sea, separar este 3. Mire que aquí lo que uno dice es, este 3 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Pero pasa a dividir cada uno de estos dos numeritos. Listo, este es uno y este es otro. Yo de aquí ya puedo decir, ah, bueno, es que eso es menos 2/3 de x más, ¿cuánto es 9 dividido 3? 3. Y de aquí ya sabemos que esto es y igual. De aquí yo ya sé que tengo mi primer pendiente. Como son paralelas, entonces la segunda recta también tiene que tener la misma pendiente. Vamos, eso fue lo que él hizo. Empezó a comprobar si tenían la misma pendiente. Mire que acá les daba y igual cuidado, se le cae, menos 8 sobre 12 menos 5 sobre 12. Y lo que él empezó a hacer fue simplificar, bueno, aquí era x. ¿Listo? Lo que él empezó a hacer era simplificar, ¿sí? Recuerden que el proceso de simplificación, lo que se hace arriba, se hace abajo. Listo, entonces sacó mitad arriba, mitad 4. Sacó mitad abajo. ¿Cuál es la mitad de 12? 6. ¿Qué más tiene 4 y 6? Tienen mitad. Mitad de 4 que es 2 y mitad de 6 que es 3. Entonces me queda menos 2/3. Dale acá. Que es esta misma. Entonces puedo concluir que las rectas son paralelas. Sí, perfectamente puedo concluir que son paralelas. ¿Listo? Ahora sí pueden terminar de copiar. Los que no han terminado de copiar, ¿se alcanza a saber? Listo. Mónica, Jair, me avisan por favor cuando allá los chicos terminen. Listo. Listo, chicos, ¿ya terminaron? Bueno, vamos a esperar acá. Un momentico más. Santiago, tú que estás en línea, ¿ya terminaste de copiar el ejercicio?
Sí, profe, ya. Listo. Chicos, listo. Bueno, vamos a ver otro video que nos hablen entonces un poquito más de eso que queremos comprender. Aquí el ejemplo esta vez era determinar una recta paralela y una perpendicular. ¿Listo? Entonces me daban dos rectas, por ejemplo, 3x menos 1, 3x más 2, y me daban menos un tercio de x menos 1. ¿Qué puedo decir de estas dos primeras? 3x menos 1 y 3x más 2. ¿Qué puedo decir de ellas? ¿Cómo son esas dos rectas? No sabemos. ¿Por qué? ¿Cuál es su pendiente? Fíjense en cuál es su pendiente. 3. Aquí en esta es 3. Aquí en esta también es 3. Cuando las pendientes son las mismas, las dos rectas son ¿qué? Paralelas. Y ahora, por ejemplo, esta y esta. Esta es 3x más 2 y esta es menos un tercio de x menos 1. ¿Cómo son ellas dos? Ojo, 3x más 2 y menos un tercio de x menos 1. Miren el cambio en su pendiente. Esta es 3, esta es menos un tercio. Esa es la inversa. O sea que estas dos rectas son perpendiculares. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Cuando yo empiezo a graficar, ¿sí? Una recta en el plano cartesiano, una ecuación, entonces yo empiezo a darle valores a x para encontrar los valores de y. Por ejemplo, en esa primer recta, ecuación, perdón, que era y igual a 3x menos 1, le dieron valores de menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y empezaron a despejar. Entonces, 3 por menos 2 menos 1 daba menos 7. Porque la ecuación era 3x menos 1. ¿Listo? Entonces, donde está la x, cambio el valor que yo quiera para acá. ¿Listo? Eso en el momento de graficar. Nosotros en el momento no les estamos pidiendo graficar. ¿Listo? Ahora bien. Hay una parte que quiero que no se pierda. Déjenme que no hay compartir. Y es la de perímetro de figuras, ¿sí? Porque eso también lo vamos a tener en cuenta. ¿Listo? Resulta que en el plano es muy fácil usted encontrar el perímetro de figuras. Primero, si usted lo dibuja centímetro a centímetro, usted se va a dar cuenta rapidito de cuál es el perímetro. Pero segundo, va a haber momentos en los que esas figuras sean muy grandes y en su cuaderno o en su hoja de blog no les dé para dibujarlas. ¿Listo? Entonces, para eso es que llegan las fórmulas, casi que para cortarnos un poquito. Nosotros hacemos una simulación, por así decirlo, o sea, hacemos la gráfica a una escala más pequeña, pero con las fórmulas encontramos lo que es área y perímetro. Ahora bien, el área de un cuadrado es lado por lado, ¿sí? Base por altura, si lo quieren llamar, pero esa base y esa altura son iguales. ¿Listo? Porque estamos hablando
de un cuadrado, cuyos lados son iguales. Y el perímetro, al igual que en todas las figuras, es la suma de todos los lados. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces sería, por ejemplo, la del rectángulo, base por altura. Aquí sí cambia algo porque hay una de las dos que es más grande, ¿sí? Entonces sería base por altura. Aquí en la gráfica, la base es mayor. ¿Listo? Entonces, el perímetro quedaría sumar 2 veces la base porque está esta de aquí abajo y esta de aquí arriba. Está la altura de esta y está esta altura. Entonces, por eso sumamos 2 veces en la base y 2 veces la altura. ¿Listo? De un triángulo, mire que un triángulo es la mitad. Si yo trazo una diagonal de aquí a aquí, es la mitad de un rectángulo de un cuadrado, ¿sí? Entonces, como es la mitad, por eso la fórmula es base por altura sobre 2, por ser la mitad de un cuadrado o de un triángulo. Perdón, no de un rectángulo. ¿Listo? Y su perímetro igual, sumar los lados. 1, 2 y 3. Sumo los 3 lados y ya tengo el perímetro. ¿Listo? Para un rombo entonces es como una especie de, fíjense las figuras que tienen la mayoría de cometas, ¿sí? Tienen una diagonal mayor y una menor. ¿Listo? Y entonces su área sería multiplicar esas dos diagonales. No, ya no le puedo dar a aceptar. Tenemos entonces que esas dos diagonales serían diagonal mayor por diagonal menor. Las multiplico y ya tengo el área. ¿Listo? El perímetro vuelve y juega, sumo los lados. ¿Listo? Aquí, miren que el romboide es como una especie de rectángulo, pero está como inclinado, ¿cierto? Pero su área es exactamente la misma la del rectángulo. Y lo mismo el perímetro, exactamente lo mismo el del rectángulo. ¿Qué cambia? Su posición está como un poquito inclinado, eso es lo único que cambia. Aquí me interesa esta parte obviamente de la circunferencia porque la vamos a trabajar en la guía 6, ¿sí? Que es pi por r a la 2. ¿Quién recuerda cuál es el valor de pi? Ah, perfecto. Ese valor lo vamos a empezar a utilizar. ¿Listo? Por r a la 2, ¿quién es r? El radio. Resulta que en la circunferencia hay pequeñas cuerdas que se pueden trazar en él. Cuando paso una cuerda de lado a lado y esa cuerda pasa por la mitad, esa cuerda se llama diámetro. Pero cuando la paso desde el centro, ¿sí? Desde el centro hasta uno de sus lados, hasta cualquier punto de sus lados, esa cuerda se llama radio. ¿Listo? Acá están. Esta es el diámetro y este es el radio. ¿Listo? Y el polígono, entonces para el polígono yo necesito, y ténganlo muy bien, porque de hecho ahí en la actividad hay un ejercicio que les habla de un polígono de 8 lados, ¿sí? Yo necesito tomar un apotema, ¿sí? ¿Qué es esa apotema? Es una línea que se marca desde el centro a la mitad de uno de los lados. Listo, entonces usted hace su polígono. Como hizo su polígono, mira a ver cuál es el centro de su polígono. ¿Sí? Todo polígono regular está inscrito, o sea, cabe perfectamente en una circunferencia. Si su polígono está bien hecho, entonces todos los lados le pegan a la circunferencia. ¿Listo? Entonces es por eso que usted puede conocer más fácil cuál es el centro de su polígono. Desde el centro, repito, entonces desde el centro de su polígono hasta la mitad de uno de los lados se traza una línea y ese es el apotema. ¿Listo? El área entonces sería el perímetro, entonces tengo que sumar todos los lados.
por el apotema. Tengo que mirar cuánto vale este apotema. Dividido 2. Y el perímetro es la suma de todos los lados. Por ejemplo, si yo tengo 7 lados, un heptágono, ¿sí? Entonces es decir, bueno, es que los 7 lados son iguales, yo no voy a sumar lo mismo, solamente hago una multiplicación. 7 por 3, ¿sí? Para mirar quién es el perímetro. Aquí utilizamos algo que se llama la distancia de 2 puntos. ¿Sí? Eso ya lo habíamos trabajado en una guía, ¿sí? En una de las primeras guías, pero lo traigo a colación, es porque eso mismo, para encontrar las distancias que hay, como estamos hablando de que son figuras en el plano, para encontrar las distancias que hay de una a otra, yo necesito esta fórmula. ¿Listo? Encuentro entonces la dimensión o la longitud de mi lado y ya puedo encontrar el resto. Vamos a ver un último video, si nos da el espacio, para que ustedes sepan. Hola y bienvenidos a un nuevo video de Matefácil. En este video vamos a calcular el de coordenadas 4,2. Vamos a empezar dibujando estos 3 puntos en el plano cartesiano. Dibujamos nuestro plano cartesiano. Jair, si estás viendo la pantalla. No. Listo, déjame un momentico, porfa. El punto A tiene coordenadas 1,1, 1 en X, 1 en Y, aquí está el punto A. El punto B tiene coordenadas 3,5, 3 en X, 5 en Y. Y el punto C tiene coordenadas 4,2, 4 en X, 2 en Y. Ahí están los 3 puntos. De aquí podemos ver que si unimos esos 3 puntos, se va a formar un triángulo. Vamos a unirlos. Entonces tenemos este triángulo. Este es el triángulo ABC, porque está formado por los puntos A, B y C. Para calcular el perímetro de este triángulo, vamos a tener que sumar la longitud de los 3 lados del triángulo. Es decir, calcular cuánto mide este lado, cuánto mide este lado y cuánto mide este lado y sumar esas 3 cantidades. Para calcular cuánto mide el lado AB, vamos a necesitar calcular la distancia que hay desde el punto A hasta el punto B. Eso lo hacemos con la fórmula de la distancia entre 2 puntos, que es esta de aquí. La distancia es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Vamos a empezar entonces calculando la distancia que hay desde A hasta B. Para eso, al punto A le vamos a poner coordenadas x1, y1 y al punto B le vamos a poner coordenadas x2, y2. Y entonces vamos a calcular la distancia que va de A a B. Vamos a dejarlo indicado aquí. D significa distancia, AB significa que vamos a calcular la distancia de A a B. Entonces, de acuerdo con la fórmula, eso es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado. Es decir, 3 menos 1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, es decir, 5 menos 1 al cuadrado. Ahora vamos a hacer las operaciones que aparecen adentro de los paréntesis. 3 menos 1 es 2, 5 menos 1 es 4. Vamos a escribir eso entonces. La distancia AB es igual a la raíz cuadrada de 3 menos 1, que es 2, todavía se tiene que elevar al cuadrado, más 5 menos 1, que es 4 y que todavía se tiene que elevar al cuadrado, entonces ponemos más 4 al cuadrado. Ahora vamos a elevar al cuadrado estas cantidades. 2 al cuadrado es lo mismo que 2 por 2, o sea 4. Y 4 al cuadrado es lo mismo que 4 por 4, o sea 16. Hacemos esta suma, 4 más 16 va a quedar 20, así que ponemos que la distancia AB es igual a la raíz cuadrada de 20. Podemos calcular la raíz cuadrada con una calculadora y colocar en número decimal cuánto vale esto. Eso todavía no lo vamos a hacer, vamos a dejarlo así indicado. La distancia de A a B es igual a la raíz cuadrada de 20. Vamos a escribirlo en... Pero nosotros sí lo podemos hacer. ¿Cuánto es raíz de 20? ¿Quién me dice? Aquí o en el otro salón, ¿cuánto es raíz de 20? No sabemos. Las calculadoras en la casa súper bonitas, ¿cierto? Chicos, ese mismo proceso A y B
Así como encontraron el valor de A y B, la distancia de A a B, se hace para BC y para CA. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Cuéntame. 4.4, muchísimas gracias. Después de eso, lo que hacen es sumarlo. Mira que incluso él lo dejó acá todavía anunciado, raíz de 20, raíz de 10 y raíz de 10. ¿Listo? Después de eso, entonces, se suman y le daría 2 raíz de 5 más 2 raíz de 10. Usted hace las operaciones y ya tiene. Recuerde que nosotros estamos trabajando con 3 decimales. ¿Listo? Para terminar, les recuerdo que en la actividad número 4, lo que usted debe hacer es hallar la ecuación de la recta que cumple con unas condiciones dadas. Es dibujar completamente la situación. Aquí les pido dibujar y ya ustedes deben entonces recordar cómo dibujar una recta en el plano. ¿Listo? Denle valores a X y encuentren a Y. Adicional a eso, de igual manera, yo ahorita les voy a mandar los videos que utilicé en la clase de hoy y la presentación de todas las clases de esta guía para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Que pasa por el punto menos 2 y 1 y es paralela. Entonces, en este primer punto, todas las rectas son paralelas. Dibujo la primera y más fácil ya sé cómo va la segunda. ¿Listo? Y en esta segunda me dan una ecuación y un punto y me dicen que esas rectas son perpendiculares. ¿Qué tengo que hacer? Despejar aquí Y, darme cuenta de quién es la pendiente y la inversa sería la pendiente de la otra recta. Y ya ubico entonces, según la actividad anterior, yo ya sé que con esa pendiente y la fórmula de la ecuación, yo ya tengo cómo entrar. ¿Listo? El polígono que está en la gráfica es un octágono regular. Le muestran el octágono regular y a usted le dicen, primero, encuentre las coordenadas. Entonces usted va a buscar cuáles son estos puntos. Por ejemplo, este está en el punto 5,0. Ya sé cuál es este punto de acá. ¿Listo? Segundo, encontrar el perímetro. Para encontrar el perímetro, ¿qué debo hacer? Mirar cuánto vale cada uno de estos lados. ¿Sí? No hay necesidad de mirarlos todos. Basta con que yo compruebe que este y este son iguales y ya decir que como es un polígono regular, entonces todos los lados son iguales. ¿Listo? El área, entonces sería perímetro por apotema sobre 2. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Si no saben cómo graficar un octágono, para que les quede bien dibujado, pues busquen ahí en YouTube o en Google cómo graficar un octágono. ¿Listo? Chicos, no siendo más, los dejo por si tienen alguna pregunta. Hay una chica que apenas está accediendo a la clase y ya vamos a poner la asistencia. Entonces no la puedo dejar ingresar. Listo, Santiago. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo claro. ¿Puedes poner la asistencia, por favor, ahí en el chat?
Listo. Santi y los del laboratorio, que estén muy bien, muchísimas gracias. Recuerden que cualquier duda, cualquier inquietud antes del viernes para que no tengan ningún inconveniente, ahí en el grupo de preguntas que tenemos se las puedo contestar. ¿Listo? Una feliz tarde. Chao.